Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Rompetechos, a este nuevo episodio. Qué gusto que nos puedas acompañar el día de hoy. Y recuerda, pues, este es un espacio para ti, para mí. Nos inspiramos en la palabra de Dios, en lo que viene en Lucas capítulo 3, hablando de esos amigos que hicieron lo necesario para ayudar a su compañero, que fueron y rompieron techos para que ese amigo recibiera ayuda. Y estoy aquí con mi amigo Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias, Santi. Qué gusto poder compartir una vez más aquí los micrófonos de Tecnoiglesia con este nuevo proyecto de Rompetechos. Y estamos bien contentos porque este es el episodio número 3. Creo que vamos a hacer muchos más. Primero Dios. Y bueno, Santiago Moya, que nos acompaña aquí, estuve platicando con él y quiero que podamos un poquito compartir juntamente con ustedes. Siéntanse en casa, obviamente puede ser que el 80% estén en casa, puede ser que estás en el auto escuchándonos. Ya estamos disponibles en todas las plataformas de podcast que puedas imaginar. Le puedes decir a Alexa, quiero escuchar el podcast Rompetechos y te lo va a poner. Wow. Así que ya a partir de este episodio ya va a estar listo para eso. Y siéntate en casa, siéntete con la libertad de hacer un poquito de introspección con el tema que con todos los que hacemos, pero en especial creo que va a bendecir muchas vidas y creo que también va a pisar un poco de callos, pero para bien, ¿no? Eso. Y creo que es algo importante que se tiene que platicar, ¿no? Exactamente. El tema de hoy, Está bueno. ya lo leyeron, bueno, obviamente es el nombre, ¿no? Pero ¿todavía seré útil? Uy, buenísimo el tema. Y creo que este tema es buenísimo. Y creo que en un momento u otro de nuestras vidas todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Sí, y bueno, ahorita voy a platicar un poquito de mi historia, pero quisiera que antes de eso sentáramos precedente, ¿no? De a qué nos referimos con esto, ¿no? Por favor. La verdad es que en toda nuestra vida cristiana, en el desarrollo de conocer al Señor, en el desarrollo de empezar a servir, en el desarrollo de empezar a enseñar a otros, en el momento en el cual te das cuenta que ya no estás nada más sentado escuchando, sino que tienes que hacer algo más, como lo platicamos en los otros episodios. Correcto. Llega un momento en tu vida que a veces nosotros nos preguntamos, nosotros mismos, si todavía somos útiles haciendo lo que hacemos, ¿no? Si tenemos que reinventarnos, si tenemos que hacer algunos cambios, que tal vez a lo mejor podamos dar un salto a otro ministerio. Uh-huh. Y eso creo que es bueno, ¿no? Y creo que es bueno entrar y hacer esa introspección de decir, bueno, a lo mejor sí necesito darme cuenta que lo que estoy haciendo no solamente lo hago para mí o para hacerme sentir bien que estoy sirviendo al Señor. En algún caso me tocó tratar de ayudar en una iglesia a sistematizarla y poner algunos sistemas ahí. Sugerí varias cuestiones modernas y que sí implicaban un aprendizaje nuevo. Y cuando traté de enseñarle a una persona que era muy amable, por cierto, le estimo mucho, enseñarle cómo utilizar este nuevo sistema para manejar precisamente células, no le gustó, porque era complejo, era diferente, y me decía, no, yo quiero hacerlo con mi Excel, ¿no? Y me di cuenta que para él el servicio era hacer lo que hacía en Excel, y ese era su servicio. Y me molesté un poco porque dije, es que esto va a ayudar a crecer la iglesia, es dinámico, la gente puede darse cuenta de todo, cada una de las células puede levantar los datos y mandarlos en tiempo real y tú saber al otro día o el mismo día cuántos asistieron y te va a arrojar un dashboard con toda la información. No, wow. Yo lo quiero hacer como lo hago siempre. Y entendí que muchas veces nos acomodamos porque precisamente la palabra nos sentimos cómodos haciendo las cosas como pensamos y no nos damos cuenta que podemos mejorar, ¿no? Uh-huh. Y hay veces que creo que muchos de nosotros nos estacionamos ahí y sí dejamos de ser útiles o tal vez no ser tan efectivos como pudiéramos ser. Uh-huh. Y creo que esta pregunta siempre es buena,
para darnos cuenta qué es lo que pasa dentro de nosotros y cómo podemos mejorar. Pero el problema, Santiago, es cuando llegan personas y te dicen que ya no lo eres. Uy. Y que cuando te dicen estas personas, cuando estas personas que te lo dicen, son personas que tú aprecias y que los tienes en una alta estima, de honra o de, ¿no? Y cuando te dicen, ya no sirves, hazte para allá, es un tema, ¿no? Sabes que este tema es bien amplio y creo que diste ahorita en el clavo con tus comentarios, ¿no? Tiene dos aspectos, muchas ramificaciones, bastantes ramificaciones, pero dos aspectos, ¿no? Y creo que para gente como tú y como yo, que ya tenemos tiempo en el Señor y que hemos caminado ya en algunos ministerios, hecho algunas cosas, pasado por, a lo mejor hasta por tu vida profesional y personal, llegan esos momentos en tu vida y en mi vida donde tienes que tomar inventario de qué estás haciendo. Y digo, para mí de forma personal, cada vez que va a ser mi cumpleaños, ya merito es mi cumpleaños, entonces acepto regalos, gracias. Claro. Llego a esos momentos en mi vida donde hago inventario de qué está pasando, qué fue lo que sucedió y hacia dónde quiero ir. Pero también hay esas veces, ¿cómo lo puedo llamar? Como momentos de cubetazos de agua fría, agua helada, donde alguien que tú aprecias, que amas, que le tienes respeto, llega y te dice, ¿sabes qué? Ya no tienes utilidad. Y a veces tenemos que reconocer que no muchas veces, o desgraciadamente no muchas veces, es en manos de líderes, de pastores, de otras personas que tienen esa autoridad en tu vida y en mi vida. Y no muchas veces es de la mejor forma en que te expresan lo que está sucediendo y por qué ellos piensan que ya no eres útil en ciertas cosas, ¿no? Y creo que podemos platicar de muchas experiencias al respecto. Sí, y de hecho, en lo personal yo tengo mucho cuidado. Sí me tocó alguna vez en nuestras oficinas, en el ministerio que tenemos de Tecnoiglesia, ministerio de empresa, porque pues esas dos cosas de cierta forma. Y realmente todas las personas que han trabajado con nosotros han durado varios años, ¿no? Pero en una ocasión sí tuvimos una situación con alguien que no duró más de 2 meses, 3 meses. Y era precisamente porque no puedo decir que no sea capaz, simplemente las skills, ¿no? Las cosas que, ¿cómo se dice? El skills, las habilidades. Las habilidades que tenía eran diferentes a lo que requeríamos, ¿no? Y para decirle, para mí fue un tema, ¿no? Porque me toqué mucho el corazón. Es más, no supe cómo decirle y él me dijo, yo entiendo, o sea, entiendo que no soy hábil para esto. Wow. y te agradezco por la oportunidad y pues seguimos en contacto, no pasa nada, ¿no? Pero a mí me tocaba mucho porque yo viví algo similar que me afectó muchos años. Estaba yo leyendo el otro día una frase de Antoine de Saint-Exupéry, el que escribió el Principito. Ok. Y dice él, tengo miedo de herir el corazón de alguien. ¿Por qué? Porque sé cómo duele, ¿no? Y cuando dices, y cuando leí eso dije, es cierto, o sea, yo ya experimenté, ¿no? La palabra de Dios nos dice que debemos de amar a los demás como nosotros mismos y debemos de tratar también a las personas como nos gustaría ser tratados, ¿no? Exactamente. Entonces, lo entendí. En lo personal, yo viví una temporada muy difícil en cierto momento de mi vida. Una persona que apreciaba mucho, a la fecha le aprecio, le respeto. Llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tu tiempo ya pasó. Siéntate, tú ya no eres útil. Ya no lo hagas. Y el problema no está en que me lo haya dicho, porque la gente tiene derecho a decir lo que quiera, ¿no? Obviamente en ese momento, pues sí lo puse en una posición de, bueno, me lo está diciendo alguien que aprecio mucho, alguien que me importa, alguien que sé que me está diciendo la neta, ¿no? Y la neta aquí en México para nosotros es la verdad, ¿no? Exacto. Y dije, bueno, lo voy a tomar en cuenta, pero pues, bueno, sí, dale oportunidad a los jóvenes, tú ya pasaste, tú siéntate, de ahí quédate sentado, oye, ¿puedo salir? No, ahí quédate, ¿no? Y lamentablemente le hice caso varios años, como 5, hasta que me metí a buscar al Señor, bien,
Me jaló las orejas del Señor y me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Wow. O sea, ¿quién te llamó? ¿Él o te llamé yo? Wow. No, pues sí, pero tú pusiste el autor. Sí, pero ¿qué dice mi palabra? Entonces, a veces nos metemos, ponemos a personas en el lugar de Dios, y no nos damos cuenta que eso nos afecta, no solamente en la parte espiritual, sino en tu vida en general, ¿no? Muchos años después caí también en una depresión clínica y tenían que ver mucho este tipo de cuestiones. Yo estoy abriendo mi corazón. Y si alguien está escuchando esto que me conoce y sabe qué rollo, bueno, ya se están dando cuenta por qué tomé ciertas decisiones en la vida, ¿no? Pues imagínate, dicen, ya no sirves, quédate ahí, siéntate y ya no sirves. Exacto. Y no es tanto el tema que me lo hayan dicho y quién me lo dijo, sino que me lo creí. El problema es cuando te lo crees. Exacto. Y yo se lo digo a la gente, oye, si en la calle vas, porque no me he topado con uno, me he topado con mucha gente que le ha pasado lo mismo en diferentes situaciones. Pero si vas en la calle, tal vez un cuate que está loco y anda en el carro y te grita, tarado, menso, en las mejores situaciones, a lo mejor te dicen peor, ¿te lo vas a creer? No, porque no soy ni tarado ni menso, él es el que se está pasando. O a lo mejor tuve yo el error, pero no soy menso, estaba distraído. Pero no voy a creerme lo que me lo dice. Pero el problema es cuando te lo dice alguien en quien confías. Claro. Aún así, no debes de creer lo que otros dicen de ti, sino lo que la palabra de Dios dice de ti. Exacto. Y eso es muy difícil. ¿Por qué es Exacto. difícil? Porque no leemos la palabra como la debemos de leer. Porque no tenemos comunión. Entonces, en el momento que me acerqué, dije, oye, Señor, pues, yo veo que, pues claro, ¿no? Hay oportunidad. De hecho, la última vez que yo soy líder de alabanza, soy productor de música, he grabado muchos discos, he hecho discos para otras personas. Muchas de las personas que están oyendo este podcast me han visto tocando con otras personas y dicen, ay, mira, el de Tecnoiglesia también canta, ¿no? Y realmente es lo que hago, ¿no? Y he hecho por mucho tiempo, pero me separé de eso por precisamente estas situaciones de creerme lo que otros me decían. Claro. Cuando Dios me llamó a hacer Tecnoiglesia, esto nunca lo he comentado en ningún video ni nada. Sí lo platico con muchos amigos o con gente que me pregunta. Y fue algo que Dios me dijo, traía yo en el corazón, abrí un blog, eso fue hace más de 7 años, de abrir un blog, de empezar a ayudar a las iglesias en la parte tecnológica, pero no sabía cómo hacerlo ni tenía una referencia. Pero un día me metí a orar, me puse a buscar a Dios y a las 4 de la mañana me despertó, me senté en la cama, y me dijo, así con voz en mi corazón audible, lo sentí, me dijo, ¿sabes por qué quieres? Porque le preguntaba, ¿por qué me estás pidiendo hacer esto que no entiendo ni cómo hacer? ¿No? Y me dijo, porque se lo pedí a otra persona y no lo quiso hacer. Wow. ¿Lo quieres hacer? Le dije, sí, pero no soy capaz. Pues yo te voy a capacitar. Pero no dejes la música. Y lo hice. ¿Por qué? Porque traía este tema, ¿no? Pues tu música. Entonces, ¿qué hice? Me abracé solamente a esto de Tecnoiglesia y lo demás dije, bueno, pues tal vez tenía razón esta persona, ¿no? Oh. Y ahora estoy en ese proceso de volver a conectar con la música y hacer, pero no dejar esto de Tecnoiglesia porque ya es algo que tengo que hacer también, ¿eh? Claro. Entonces estoy en este tema, pero al punto al que voy, perdón, algunos que nos pueden estar escuchando puede ser que hayan sufrido algo así. Y cuando yo me topé con el Señor y me habló esto, lo primero que hice fue hacer un disco. Dije, voy a grabar un disco. Nunca me había puesto un disco a mi nombre nada más y sí invité gente y todo, mi hermana me ayudó, hicimos ahí varias cosas, renté un teatro, hicimos una producción, lo pasaron por Enlace TV, eso fue ya hace 9 años, ¿no? Y me di cuenta que no era así, no era el hecho de ya pasó, ¿no? Pero a veces agarramos nos agarramos ahí de, pues como me dijeron, entonces ya no lo voy a hacer, ¿no? Claro. Y no es así, o sea, Dios, si te da un llamado y estamos aquí en esta tierra, estamos vivos, es porque todavía tenemos que desarrollarnos en los talentos y los dones que Dios nos dio. Claro. Entonces yo quisiera instar a las personas que a lo mejor han vivido algo similar, que no tengan temor, que vayan hacia adelante y que no dejen y que no escuchen voces que no son de Dios. Claro. ¿No? Que pueden ser dichas por personas que conocen a Dios, ¿no? Pero se equivocan, ¿no? Puede ser un momento de enojo, de angustia, a lo mejor hasta sin querer lo dijeron, a lo mejor lo dijeron así como de broma o entre broma y broma, o a ver si era chicle y pegaba, o ve tú a saber, ¿no? Y que también es otra cosa que yo he hecho, ¿eh? Si veo que alguien no me saluda o le veo una cara mala hacia mí, prefiero pensar, yo creo que
se lo olvidó. Y es mejor guardar nuestro corazón. Sí. La palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Correcto. Y si nosotros no guardamos nuestro corazón, podemos hacer crecer raíces de amargura, de molestia, de resentimiento. Y yo no voy a decir que no caí en eso, porque obviamente cuando me di cuenta de que eso me había afectado, pues sí me resentí. Pero ¿sabes qué? Caí en depresión después, porque me di cuenta que la decisión estaba en mí, no en el que me lo dijo. Entonces, el que realmente pues se dañó fui yo mismo. Exacto. Ajá. Es que te casas con la mentira. Exacto. Te casas con la mentira. Y amigos que nos están escuchando el día de hoy, estás viendo este podcast, date cuenta que no eres el único. Y quiero construir sobre algo que tú dijiste que es bien cierto. Caemos en estas situaciones y tenemos esas reacciones porque no conocemos de la palabra de Dios. No conocemos de la palabra de Dios, y te quiero platicar algo que me sucedió a mí. En la iglesia donde mi esposa y yo servíamos en el grupo de jóvenes, la costumbre era cuando te casabas, pues dejabas el grupo de jóvenes, o en algunas excepciones la pareja seguía dirigiendo la célula o grupo de jóvenes donde yo estaba. Y el caso es de que ya me iba a casar. Una de las personas que estaba dirigiendo junto conmigo, una muchacha, la bendigo y la recuerdo con mucho cariño, empezó a decir cosas que no eran ciertas mías. ¿Por qué? Porque ella se quería quedar con la reunión. Era de las reuniones, no es por vanagloriarme, pero mucha gente que todavía tengo contacto con ellos de aquellos tiempos me dicen que era de las más padres, de las más explosivas reuniones que teníamos. Y éramos un grupo de jóvenes de alrededor de unos 800, 900 jóvenes, si no es que más. Entonces, un día se acerca mi pastor de jóvenes y me dice: Santiago, hasta aquí llegaste. Y ¿sabes qué? Todos somos humanos. Ese día él andaba tal vez enojado, andaba frustrado, andaba con alguna situación en su vida de que hizo que explotara, y explotó en contra mía. Me empezó a decir cosas tan feas, tan hirientes, y que yo creo pude haber reaccionado de dos formas. Me lo hubiera comprado y pues ni modo, y tal vez caigo en esa depresión, en esa situación que muchos caemos cuando nos pasa ese tipo de cuestiones. O esta fue mi reacción, te platico. Cuando él termina de decirme todas las cosas, abro mi boca, y al momento que yo estaba abriendo mi boca me dio miedo de qué iba a decir yo, porque cuando él me estaba gritando mi cuerpo se tensionó. O sea, llegó un momento en que dije, sí, él es autoridad, pero, o sea, ¿por qué me está hablando así? Y recuerdo, abro mi boca y le empiezo a decir el nombre del pastor. Le digo: ¿sabes qué? Quiero decirte que te amo, te agradezco por el tiempo que he podido estar aquí. Yo te amo a ti, amo a este grupo de jóvenes, y lo que he hecho, lo he hecho para servir al Señor. Entonces yo te quiero dar gracias por todo lo que hiciste en mi vida. Te amo y te respeto, y te doy gracias por el tiempo que pude servir aquí. Se queda callado, me abraza y se va. Y quiero decirte, Pedro, y amigos que nos escuchan, que también de la forma en que tú reaccionas cuando la gente tiene o suceden esas situaciones contigo, las consecuencias de esa forma de reaccionar te perseguirán, te seguirán. Y yo te puedo decir que gracias a Dios, porque sé que fue el Espíritu Santo y sé que fue Dios, por yo haber reaccionado de esa forma, la bendición, las puertas que ha abierto en mi vida, hasta el día de hoy me siguen. Y eso ya hace yo creo hace como unos 21 o 22 años de eso. Y todavía mi esposa y yo lo experimentamos. ¿A qué voy con esto?
como tú decías, tenemos ese tipo de reacciones porque no conocemos la palabra de Dios, porque no guardamos nuestros corazones. Y sí, obviamente respetamos a las personas que están en la autoridad y los tratamos de tal forma y los honramos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios de ti? Dice la palabra de Dios que mayor es el que está aquí que está en el mundo, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que eres, la palabra dice que el mismo Espíritu nos revela que somos hijos de Dios. Dice la palabra que tú y yo somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Y cómo caemos en esas situaciones si tú y yo no estamos agarrados bien de Dios, si no estamos nuestra vida plantada, cimentada en sus principios? Porque cuando llegan esos momentos, y yo he reaccionado mal, yo he herido a personas, lo tengo que admitir, pero cuando llegan esos momentos hace toda la diferencia que estés sometido a la palabra de Dios, que estés sometido a su palabra y las consecuencias te perseguirán, te alcanzarán. A mí fue lo que a mí me sucedió eso. Cuando vivimos este tipo de cuestiones de no saber hasta cierto punto cómo reaccionar, porque realmente no sabes cómo vas a reaccionar. Pero cuando estás consciente que la palabra de Dios vive en tu corazón, porque la lees, ¿no? la aprendes, ¿no? La atesoras, obviamente eso es lo que la palabra de Dios lo dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Eso. Entonces, si estamos en nuestro corazón alimentados por X cosa versus alimentados con la palabra de Dios, pues vas a reaccionar de esa manera, ¿no? Y creo que la gente no va a recordar, va a quedar marcado en sus corazones cuando hay un quebrantamiento en alguna relación o algún roce. La gente va a recordar la manera en la cual reaccionaste, la manera en la cual percibiste o contestaste aquello que te dijeron, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, pues sí, es interesante, ¿no? A mí me tocó despedirme de esta persona muchos años después y en lugar de reprochar cualquier cosa, lo que hice fue, hola, te quiero comentar y primero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Te pido perdón, aunque yo sentía que no debería de hacerlo, pero lo hice. Te pido perdón. Si yo hice algo que estaba mal, si estorbé, te pido perdón y me muevo para no hacer estorbo, ¿no? Pues eso fue lo que me dijiste. Me dijiste que ya no, que ya siéntate ahí, deja hacer a los demás sus cosas. Y esta persona lo que hizo fue verme y nada más no me dijo nada, no pudo decirme nada. Entonces, creo que lo mejor es estar con un corazón dispuesto a bendecir a otros, a pesar que a lo mejor no estemos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. En ciertas cosas. Correcto. Aunque también Dios usa estas situaciones para impulsarnos. Entonces, si Dios nos dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien para los que amamos conforme al propósito, pues entonces hay propósito. Y yo agradezco que haya pasado de esa manera. A lo mejor, si no hubiera sucedido eso, yo pues hubiera estado cómodo, como les decía yo al principio. A veces me quedo, me establezco y ahí estoy, ¿no? Por ahí de repente decían personas que me conocían, que ya no tengo tanta relación, pero alguien me mandó un mensajito, pero me dijeron, es que escuché a tal persona decir, ¿y dónde está Pedro? Pues ahí anda, ahí en su cosita de la iglesia, y se fue a vivir a León, y pues ahí anda así como, pues ay, pobre de él, ¿no? Pero soy el más feliz, y qué bueno que estoy haciendo esto, porque es lo que Dios me mandó, y si Dios me hubiera mandado a ser barrendero, lo hago, ¿no? Claro. De hecho, no era mi pasión hacer lo que estoy haciendo ahora. Y poco a poco he entendido, ¿no? Y durante la pandemia vi la bendición. Ayer fui a cenar con un buen amigo, con Memo, ¿no? Y con su esposa. Y yo no los conocía aquí en León. Memo es un hombre, un empresario, trabaja en una empresa así súper guau. ¿Sí? Y nos conoció, él me conoció en la pandemia, cuando necesitaba él saber cómo hacer transmisiones en vivo. Y fue nuestro promotor con un chorro de iglesias en Puebla, diciéndoles, aquí te enseña, Pedro te enseña. Y cuando de repente llegó aquí a la iglesia, donde estamos aquí en León, y donde tú estás también, y hola Pedro, como si fuéramos cuates, ¿no? Y ahorita ya somos muy buenos amigos. Y me da gusto, ¿no? Porque dices, bueno,
realmente era de Dios que hiciera esto, ¿no? Antes de la pandemia se reían con el tema de Tecnoiglesia, decían, ¿qué es una iglesia tecnoiglesia? Ja, 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 ¿no? O pastores me decían, no, es que el internet y todo eso es para iglesias ricas, ¿no? Pasa la pandemia y los mismos pastores me hablaban, ¿no? Para decirme, enséñame porque no sé cómo transmitir, ¿no? Porque necesito hacer iglesia de alguna manera, ¿no? Entonces, había propósito dentro de todo esto y lo agradezco y amo el lugar donde estuve y no quiero que se piense lo contrario, pero era necesario moverme y a veces, cuando estás muy arraigado como lo estaba, o sea, estuve muchos años ahí, a lo mejor hubiera costado mucho trabajo y esta forma fue así de, a ver, ándale, vas, ¿no? Fuera, ¿no? Muévete, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Y lo he visto en muchos ministerios, ¿no? Que tal vez salen así muy intempestivamente, ¿no? Yo pensaba morirme ahí en esa iglesia sirviendo, Sí, ¿no? sí, sí, y sí, Dios me movió a una ciudad donde no sabía que me iba a mover, ¿no? Y yo no sé dónde voy a acabar, pero seguro que lo voy a estar haciendo bajo la voluntad de Dios, claro. a través de su palabra, a través de... Y bueno, pues ha sido ese mi proceso, ¿no? Yo lo veo contigo. Y yo tenía una pregunta para ti hace rato, pero ya me la contestaste. ¿Qué podemos hacer? Y la voy a hacer otra vez y yo creo que me la vas a volver a contestar, que es exactamente lo que estamos hablando. ¿Qué podemos hacer los que estamos ahorita platicando y escuchando cuando nos presentemos en una situación como esta? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo contestar? ¿No? O sea, me impresionó mucho la manera en que tú contestaste, porque te pudiste haberte defendido, pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Me están levantando falsos, ¿no? Y contestaste de una manera, ok, gracias, okay, me muevo y hago lo que tú estás decidiendo, ¿no? Me someto a la autoridad y te amo mucho y te agradezco, amo el grupo de jóvenes, ¿no? Esa era mi pregunta, pero me la ganaste, ¿no? Pero si puedes agregar algo más con respecto Claro. a esto, es muy importante porque Claro. sí tenemos que saber cómo reaccionar, ¿no? Claro, y mira, y quiero que nos centremos en este momento, porque yo creo que tanto para los que en algún tiempo u otro hemos reaccionado mal, que yo les puedo decir que hasta trabajos he perdido, lo admito, por malas reacciones mías, o los que contestamos bien. Esta es la clave, yo creo. Sobre todo es que tu corazón tiene que estar plantado en Dios. Mira, tu corazón, mi corazón van a ser heridos, van a ser lastimados en un momento u otro, pero si tú y yo nos plantamos, nos centramos en la palabra de Dios, eso te va a ayudar. Mira, lo vemos desde tu historia, Pedro, y lo podemos ver en la historia de muchos otros. Lo que el mundo intencionó para mal, lo que el mundo, el diablo, las intenciones de quien tú quieras y gustes, querían destruirte, querían desviarte, querían hacer lo que tú quisiste, otra cosa en tu vida, discúlpame. ¿Cómo Dios toma eso cuando tú tienes tu corazón en Él y en el tiempo de Dios y buscando a Dios y lo torna para bien? ¿Verdad? Y creo que es algo, quisiera con esto darles esperanza a los que nos están escuchando. Si tú te encuentras en una situación donde alguien te lastimó, donde alguien te dijo algo, algún líder en una iglesia, ¿sabes qué? Te pedimos disculpas en nombre de esta persona. Levántate, necesitas darte cuenta de que Dios está contigo. Si tú tienes tu corazón puesto en Él, si tu fe está puesta en Él, si tú sabes que sabes y a lo mejor no lo sientes, que Él te ama, que Él te hizo con un propósito, que si todavía estás aquí porque el final de tu historia aún no se ha escrito, hay esperanza para ti. Y creo que gente como tú y yo, como yo, podemos voltear hacia atrás. Y fíjate, tú viniendo de la Ciudad de México, yo viniendo de Ciudad Juárez, todo por lo que tú y yo hemos pasado para estar aquí ahora, en este momento, por las buenas o malas reacciones que hemos tenido, porque hemos sabido confiar en Dios y depositar en Dios nuestra esperanza, nuestro corazón quebrado, nuestro corazón contento, nuestros sueños, nuestros anhelos. Lo que quiero decirte con esto, y a lo mejor ya redondeando o dando respuesta a la pregunta que tú me hiciste, es que un corazón sometido a Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Él todo lo va a utilizar para tu bien.
Busca amigos, busca gente que te pueda ayudar. Puedes contactarte con nosotros. Estaríamos contentos de escuchar de ti. Pero ¿sabes qué? Su gracia te alcanzará. Estés donde estés, haya pasado donde haya pasado, en el precipicio, en el abismo donde te sientes que estés, clama a Dios y Él te responderá. Clama a Él y Él te responderá. Te puedo decir de mi experiencia de que bueno, amo a mi mamá, amo a mi papá. Mi papá ya está en el cielo desde hace muchos años. Pero poniendo desde otro lado también, Pedro, y discúlpame que me alargue con lo que estoy diciendo. No, está bien, no te preocupes. Yo nací en un hogar donde a mí se me enseñó de que no servía, de que un güero para nada. Y me contestaban, me decían, oye, ¿para qué? ¿Para qué naciste? ¿Para qué naciste? Y a mí me decían, si tú no hubieras nacido, nos pudiéramos haber divorciado. Y muchos de nosotros nos creemos eso, traemos eso de que no valemos desde la casa. Desde la casa. Y te puedo decir que yo no me veía al espejo de que yo me quería quitar la vida, de que yo me cuestionaba mi propia existencia desde bien chavo, porque fue con lo que crecí. Fue con lo que crecí. Y a mí lo que me hizo cambiar, lo que me hizo tomar otro rumbo, lo que me hizo buscar a Dios de una forma distinta en mi vida, fue sentarme delante de Dios un día y hacerle la pregunta, ¿sirvo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdaderamente tú querías que yo estuviera aquí en esta tierra y que yo viviera cuando mi familia y todo lo que está a mi alrededor me grita de que no? Y fue cuando encontré su amor, fue cuando encontré la respuesta. Y fue cuando encontré amigos y personas como mi amigo Pedro, que me han demostrado que el amor de Dios está en ellos para mí y que todo eso Dios lo utiliza para levantarte y sacarte de ese agujero, sacarte de ese estado de mente, sacarte de esa depresión en la que tú puedes caer. Perdón, me alargué mucho. No, hacía falta esto, porque no nada más te pasa en la iglesia, ¿no? Y la raíz a veces de lo que podemos traer puede ser que venga desde nuestra niñez. Exacto. Y ahí se menciona un punto muy importante, o sea, tú a la fecha te llevas con tu mamá, ¿no? La amas, la honras hasta donde se puede, me explico, ¿no? Hasta donde se deja, ¿no? Sí, hasta donde se deja. Y creo que el punto es importante, no guardes rencor, no guardes resentimiento por lo que hayas vivido. Exacto. Con la persona que lo hayas visto, aunque ya no la veas. Exacto. Ora por ellos, ¿no? Generalmente yo oro también por ellos. Y los bendigo, ¿no? Y les extraño también porque fueron parte de mi vida, ¿no? Pero yo tengo que seguir adelante. No puedo quedarme ahí, llegar delante del Dios. Es que, Señor, pues me dijeron que yo ya no valía nada, ya. Y me vine a vivir a Leona, donde la vida no vale nada, según ¿quién? José Alfredo Jiménez. José Alfredo. Eso decía él, pero sí vale. Claro, ¿no? Que sí. Y guardar nuestro corazón, bendecir a los demás, ser de buen testimonio, ¿no? Claro. O sea, yo nunca había dado este testimonio y dije, lo voy a dar y lo voy a comentar. Y si me están escuchando, yo decirles que les amo entrañablemente. Estoy agradecido por haberles conocido y porque hayan sido parte de mi formación para lograr ser la persona que soy ahora, ¿no? Y lo agradecemos. Y así es, exactamente. Son temporadas, ¿no? Exacto. A Abraham le dijeron, ¿sabes qué? Dejas la tierra de tu parentela y llégale, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía que soltar, ¿no? Algunas cosas que a lo mejor están ocupando el lugar de Dios. Uy, ¿no? Muy cierto. Y después Dios le hace otra prueba fuerte a Abraham. Se ve que tendía a eso, ¿no? Ya tengo mi hijo. A ver, ven acá, Abrahamcito, ¿no? Ven para acá. Y no, y pues tenemos que hacerlo. Nosotros le hicimos una promesa a Dios. Cuando abrimos nuestro corazón a Él, le entregamos nuestro corazón a Jesús. Claro. Le pertenece a Jesús. Claro. Entonces a veces nos olvida. ¿Por qué me pasa eso? Pues sabes que me perteneces, tú me diste tu vida. Y quiero lo mejor para ti, que es lo que Dios nos dice, ¿no? Porque eso es lo que quiere, ¿no? La voluntad de Dios, ¿qué? Es buena, es agradable y perfecta. Oye, pero no me han pasado cosas perfectas. No,
Pero no es que te pasen cosas perfectas, sino que la voluntad de Dios es perfecta y te tuvo que pasar esto para llegar a la perfección. Me tuvo que pasar perder a mi mamá cuando tenía yo 20 años, 21 años, porque precisamente alguien que también aprecio mucho me vio triste, me vio deprimido, me dijo, vente a Tijuana, acompáñame a ministrar. Y ahí conocí a mi esposa. Wow. Entonces hubo ahí no estoy diciendo que Dios se llevó a mi mamá para que yo me deprimiera y que de ahí me llevó. No, pero hubo un caminito por ahí, ¿no? Y cuando vi a Alejandra dije, de aquí soy, ¿no? Venga su reino. Vénganos tu reino, Señor. Sí. Y así es, a veces las cosas te van llevando a, ¿no? Sí. Y en el lugar que yo tenía, en ese otro ministerio, se han levantado más personas y ha habido gente que se ha desarrollado, que a lo mejor hubiera estado ahí, hubiera bloqueado, como me lo decían. A lo mejor no era el tema de que tan no sirves, a lo mejor ya no es tu tiempo, a lo mejor no me supieron decir cómo, ya llégale, ¿me explico? Claro. O sea, ya lo entiendes después, ¿no? Entonces guarda tu corazón, o sea, no lo tomes personal. ¿Ah? Toma personal lo que Dios te hable a ti personalmente. Exactamente. Y abrázate a eso. Exactamente. ¿No? Sabes que yo creo que tu vida y mi vida, Pedro, son colecciones de momentos, de memorias, de situaciones por las que tú y yo hemos atravesado. Y quiero decirte que Dios tiene control de cada una de esos momentos, cada una de esas etapas, cada una de esas situaciones, aunque parezca a veces que Él está a 1000 kilómetros de distancia o 1,000,000 kilómetros de distancia. Yo te quisiera invitar a ti y a los que nos están escuchando que desde el punto que estás ahorita en tu vida, puede ser la montaña más alta, puede ser el valle más bajo, voltea hacia atrás y ve cómo Dios ha ido conectando cada momento, cada situación para tenerte y llevarte en el momento donde estás ahorita y cómo Él ha utilizado todo en tu vida para forjarte, para templarte. Así que tú y yo estemos en lo más alto, en lo más bajo, debemos darle gracias a Dios porque su mano ha estado ahí. Y si ahorita te encuentras en ese momento que estás cabizbajo, que realmente sientes de que no estás donde debes estar, hey, tal vez Dios te esté hablando, así como tú decías ahorita, Dios lo utilizó para que cambiara de rumbo. Y sabes que gloria a Dios por esos momentos de que nos agarra y nos estruja la vida. ¡Ey! No es por aquí. Date cuenta, tu valor está acá. Pero si tú y yo no depositamos todos esos sentimientos, tú no vamos de forma intencional con Dios a depositar eso delante de Él, ¿cómo te va a hablar? ¿Cómo te va a decir? Y Él te va a bendecir, no me malentiendan. Pero yo prefiero que yo de forma intencional vaya y lo busque y que Él me diga y que yo pueda ver para darle gloria y honra y dar testimonio de lo que Él es. Entonces, si te estás preguntando el día de hoy, ¿todavía sirvo? ¿Todavía soy útil? La respuesta es sí, mucho. Porque estás hecho para vivir para la gloria de Dios. Y lo veo en tu vida, lo veo en la vida de tu familia, lo veo en muchas vidas que hemos sido lastimados, heridos, pero hemos sido levantados y hemos sido rescatados de nueva forma con Dios. Así es, así es. Pues amigos, si ustedes tienen alguna historia que quieran compartir, la quieren dejar en los comentarios en YouTube, lo pueden hacer o también pueden enviarnos un correo a contacto@tecnoiglesia.com y en su caso también si quieren hacerlo por Instagram pueden hacerlo, nada más pongan ahí, esto es un comentario para Rompetechos y lo podemos mencionar y por platicarlo favor. Si ustedes quieren en nuestras próximas episodios. Muchas gracias, Santiago. No sé qué más tengas que decirnos. No, pues miren, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que lo que platicamos sea de bendición para ti. No te pierdas los siguientes episodios y por favor, vamos a estar en contacto. Hasta luego. Gracias, Pedro. Okay, bye.